Hola, ¿cómo están? Reforzar la comunicación y la cooperación han sido parte de lo acordado entre el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Se han reunido después de 5 años. Nos preguntamos qué representa este paso geopolítico. Vamos a analizar hoy su impacto. Inicia el mapa. Bienvenidos. ¿Qué implica el acuerdo y qué ha sucedido entre la India y la China? Revisemos datos claves para entender todo este panorama. China e India por la estabilidad regional y mundial. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, ubicar en nuestro mapa este tema. Hay que decir que desde hace más de 4 décadas los dos gigantes asiáticos con las poblaciones más grandes del planeta tienen un conflicto territorial. Comparten una frontera de más de 3.440 kilómetros en la cual China desde los años 50 se ha negado a reconocer la frontera establecida por el Imperio Británico. De hecho, el año 1962 se dio una guerra entre ambos países. China se atribuye la soberanía de todo este estado de Arunachal. Ahí lo tienen, identificado en nuestro mapa, Arunachal, en Pradesh. Esto es importante mencionar porque está ubicado al sureste de China y al norte de la India. Este es un territorio que tiene 90.000 kilómetros cuadrados y está bajo control de Nueva Delhi. Todo eso sería parte de la zona del Tíbet, del sur del gigante asiático. Ya la India señala que China estaría ocupando 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio, donde sucedieron las más recientes confrontaciones. Estamos hablando del noreste, en Ladakh, una zona perteneciente al estado de Cachemira, bajo el control de Beijing. La frontera china, que también se visualiza en nuestro mapa, y la India, es una zona estratégica de conexión para ambos países que han hecho importantes inversiones en infraestructura vial. ¿Qué se ha acordado en el marco de la reunión de los BRICS? Vamos a revisarlo también en nuestro mapa. De acuerdo al patrullaje fronterizo anunciado por el ministro de Relaciones Exteriores de la India, esto representa un hecho histórico por largos años de tensiones entre ambas naciones asiáticas, pero en particular para evitar enfrentamientos como los que se registraron en el año 2020, que dejó al menos 20 soldados indios muertos en una de las áreas en disputa. Desde hace 4 años no se realizaban recorridos militares en la frontera, específicamente 5 con puntualidad. Además, hay que decir que los dos ejércitos van a transitar los puntos en disputa bajo un cronograma que se ha decidido acordar. Para ello se seguirá trabajando en reuniones bilaterales, muy importante, a través de la fotografía lo vemos, y ese apretón de manos entre el presidente Xi Jinping y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Ahora, ¿qué implica todo esto? Vamos a hablar por ello con nuestros invitados. Vamos a analizar este panorama. Nos acompaña vía telefónica el profesor José Antonio Ejido desde San Sebastián. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Ya lo veo también. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Un saludo. Gracias. Este es un tema que resulta ser interesante, no solamente porque han transcurrido 5 años y se ha logrado establecer ya un contacto directo, un cara a cara entre el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro Narendra Modi. Esto, por supuesto, en el marco de los BRICS. ¿Cómo leemos este paso geopolítico? Sí, es un paso que tiene significación porque el año 2020, hubo un choque armado entre los dos ejércitos en esa frontera, y ahora en esa frontera se ha acordado en la realización de patrullaje conjunto en las planicies, concretamente de Debshank y Demchok, en la zona de Lagdash. Bueno, eso le quita entonces tensión fronteriza a los dos países, que mantienen aún así diferencias e incluso conflictos no armados, sino comerciales, tecnológicos, geopolíticos, que no tenían la gravedad del enfrentamiento armado, ¿no? En el comercio entre ambos países hay una clara ventaja en relación a la India, y en el marco de un crecimiento también del comercio mutuo, ¿no? Por ejemplo, en este año 2023-2024, las informaciones de las que dispongo señala de un comercio bilateral de 118,4 mil millones de dólares en intercambios. China se impone, la India depende de productos chinos
en algunos elementos importantes, como por ejemplo los productos farmacéuticos, los componentes electrónicos. Depende, por ejemplo, China en un 60% de los equipos solares que le vende China, depende la India, y se mantienen algunos otros conflictos, porque la India está firmemente en el BRICS desde el comienzo, pero quiere seguir manteniendo una relación de cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. China despliega una serie de bases y de puertos que favorezcan su comercio cerca de la India. Hay una ventaja tecnológica para la India y hay, de todas maneras, en el marco de los BRICS, una posibilidad de que se vayan resolviendo no solamente este conflicto agudo fronterizo, que no resuelve otros conflictos y otras reivindicaciones territoriales, pero lo enfoca en un sentido financiero, tecnológico, comercial. Hay que reconocer que son dos países, los dos gigantes asiáticos y mundiales vecinos, pero muy distintos, porque la India tiene todavía una fuerte herencia de 3 siglos de colonialismo británico, mientras que China conoció el año 49 una profunda revolución nacional democrática que le ha llevado a ser la segunda potencia mundial económica, ¿no? Y esto crea una dinámica de cierta rivalidad que no se va a resolver en el corto plazo, pero no cabe duda que el marco de los BRICS es un marco propicio para el acercamiento, para una cierta alianza, para dejar atrás los conflictos más agudos, ¿no? Y esto es realmente una noticia muy positiva, ¿no? Esto también confluye en el hecho de que podría otra vez entender que este nuevo mundo ya está surgiendo, alejada de esa política de confrontación, sin dejar de lado sus intereses geopolíticos, hay que dejarlo también establecido, pero quizás la India tomando ese camino. ¿Quién ha logrado este paso? ¿Serán los BRICS en su conjunto o ese papel conciliador y diplomático que mantiene históricamente China? ¿O quizás ambos? Bueno, es cierto que para la cumbre reciente de los BRICS, los dos países hicieron un esfuerzo para el acercamiento, para la resolución de este problema fronterizo agudo, y eso es una especie de oferta que hacen en el altar del reforzamiento del BRICS ambos dos países, ¿no? No deja de ser paradójico la política que realiza la India de no abandonar una alianza estratégica, incluso no militar, con los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos tienen un propósito de, como llaman ellos, contener, de acosar, de hostigar el crecimiento de China en Asia y en todo el mundo, ¿no? Entonces eso China lo observa. China tiene paciencia, los dos países miran a largo plazo y también la India lógicamente se da cuenta que el proceso en el que ellos mismos están implicados de un reforzamiento de los BRICS también contribuye a, digamos, el debilitamiento de la hegemonía norteamericana imperialista también en el Asia lejana, vamos a decir, en el Extremo Oriente, en el Asia Central y en todas las partes de Asia, ¿no? O sea que es un proceso dinámico, es un proceso dialéctico. Sin duda, si la historia hubiese sido otra, el acercamiento hubiese sido y sería mucho más profundo, en el sentido de que la India hubiese conocido también el mismo proceso de revolución nacional democrática que él ha cometido y es dirigido por el Partido Comunista de China en China, como le digo, desde 1949. Eso no ha sido así. La India tiene elementos de gigante con pies de barro, ¿no? Un gigante que necesita mucha energía, que ha tenido un desarrollo tecnológico, pero a la vez con la debilidad de profundas desigualdades sociales y territoriales que impiden un poco su desarrollo como gran potencia mundial, porque no han sabido resolver los problemas estructurales internos
que sí han sido resueltos por el Partido Comunista de China y por la revolución, como le digo, nacional democrática, ¿no? De orientación hacia el socialismo, ¿no? Y eso es algo fundamental para poder entender también que la aplicación de los modelos, de las políticas, de estructuras, tienen un impacto. Y es lo que vemos hoy con este acercamiento entre la India y la China. Al regreso vamos a profundizar el análisis, no sin antes marcar una pausa y revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos en la pantalla del mapa. En fase final, la desvinculación militar de India y China en su frontera. Este proceso de desvinculación entre las tropas de India y China en territorios de frontera común está casi terminado. Así lo destacaba también la prensa nacional, basada en afirmaciones de una fuente del Ministerio de Defensa como parte de este proceso. Los ejércitos de ambas naciones estarían culminando la fase de remoción de sus infraestructuras. Las declaraciones del vocero de la entidad castrense señala que el proceso va a concluir por completo y comenzaría el patrullaje coordinado. Agregó que estos movimientos entre ambas naciones forman parte ya de ese acuerdo alcanzado recientemente por Nueva Delhi y Beijing, que marca un importante avance para el restablecimiento de las relaciones bilaterales. Este convenio comprende también vigilar la zona de Ladakh para asegurarse que no ocurran violaciones de seguridad. Asimismo, la resolución de los problemas en todo este sentido. Lo han destacado expertos. Esto es producto del surgimiento de un nuevo mundo multipolar y en el marco del desarrollo de la 16ª cumbre de los BRICS. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Lo vemos en esta imagen, es un mapa que muestra la nueva ruta de la Franja de la Seda. Y es que China pretende favorecer al conjunto de exportadores industriales, aumentando la calidad de sus productos, enfocándose a Europa y Asia. Los mercados de proximidad podrían beneficiar a las provincias menos desarrolladas. En efecto, hasta ahora las fábricas chinas, cuyos productos se venden en todo el mundo, están situadas en las regiones costeras del país, cerca de los puertos para facilitar la exportación. Varios países ricos tienen reservas sobre las intenciones estratégicas de China en este proyecto, como Japón, fiel aliado también de Estados Unidos. Pasa lo mismo con la India, que siempre ha tenido una postura también muy marcada en torno a esa relación con los Estados Unidos, aunque no de carácter militar. Esto también se suma a otros países de Asia Central. Les inquieta la división de trabajo que la ruta pudiese establecer al suministrar más materias primas a China. Sus proveedores tendrían evidentemente más capacidad de comprar las mercancías que Beijing produce. Profesor José Antonio Ejido, este es un escenario también interesante, el hecho de esta ruta de la seda que trata de ser minada una y otra vez por Occidente. Europa, que se hablaba de que tenía los 45.000 millones de euros para entablar una ruta diferente, copar el mercado de China. Hay una pérdida de una guerra tecnológica con el gigante asiático. ¿Esto también tendría un peso fundamental en este acercamiento China-India? Bueno, esto es un elemento de divergencia por la razón de que las grandes inversiones previstas en esa región del mundo por este proyecto de la Franja y la Ruta, o llamada popularmente la nueva Ruta de la Seda, se enfocan en el hermano gemelo tradicionalmente enemigo de la India, que es Pakistán. Y esta divergencia entre la India y Pakistán es otra herencia envenenada dejada por el colonialismo británico. Eso hizo que en la época de lo que se llamó la Guerra Fría, la India se acercó a la Unión Soviética, mientras que Pakistán se acercó a los Estados Unidos. Y ahora
ha pasado algo parecido, pero al revés. La India mantiene una cooperación incluso en el grupo que se llama Quad, de tipo militar, realiza maniobras militares con los Estados Unidos, la India, mientras que Pakistán se ha acercado más, ha recibido las inversiones de este gran, enorme proyecto mundial de la, vamos a decir, la nueva ruta de la seda de China, ¿no? Aún así, aunque no está previsto, el gobierno indio no ha querido las inversiones de la nueva ruta de la seda, el comercio crece en relación a China y crece el superávit chino y la dependencia de la India con respecto a algunos elementos de importación esenciales que vienen de China, que manifiesta un mayor desarrollo económico, tecnológico e industrial. Pero esto está bueno que se desarrolle en un marco de emulación, vamos a decir, de competencia económica, que no de crisis militar y menos de aprovechamiento de los Estados Unidos, que esperan toda oportunidad para enfrentar a los pueblos asiáticos entre sí y para enfrentar entre sí a los miembros del grupo BRICS, ¿no? Ahora mismo ha habido un conflicto entre China, precisamente, y Estados Unidos, porque Estados Unidos le quiere impedir a Brasil que forme parte de la nueva ruta de la seda. Y China ha salido enérgicamente el sábado pasado criticando la arrogancia de los Estados Unidos y elogiando sus propias relaciones con Brasil. O sea que es posible que en el fortalecimiento y mejora de unas relaciones también la India se decida aceptar inversiones de este gran plan de la nueva ruta de la seda, que de paso podría contribuir a un acercamiento entre los dos hermanos gemelos, enemigos, grandes países nucleares ambos, como son Pakistán y la India. O sea que hay ciertos equilibrios que en el marco del BRICS, del Centro de Cooperación de Shanghái, del acercamiento de los pueblos, el reforzamiento de China, yo creo que van a encontrar una mejor solución y una mayor integración, para desgracia de la hegemonía norteamericana en Asia. Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico. Y esto tiene que ver también con la sorpresa o postura de un Estados Unidos. Me gustaría compartir con usted nuestra leyenda. Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reaccionaba así ante este encuentro entre Xi Jinping y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Él decía: hemos hablado con nuestro socio indio y nos ha informado al respecto, pero no hemos jugado ningún papel en esta resolución, decía Miller durante su intervención. Profesor Antonio Ejido lo deja claro, nuestro socio indio, y no tenemos nada que ver con esta resolución. Muy cauto Miller al emitir su postura respecto a este acercamiento. Pero, ¿qué perdería en este caso Estados Unidos de llegar a consolidarse lo que decía el presidente chino, reforzar la comunicación y la cooperación? Mire, la posición de la India se parece un poco a la posición que está manifestando Brasil, una equidistancia y un equilibrio entre la relación con los Estados Unidos y la relación con el bloque emergente BRICS, China, Rusia, área de cooperación de Shanghái, ¿no? Las rutas comerciales de la India pasan por la zona de los mares del sur de China, que también es una zona en la que los Estados Unidos tratan de incentivar los conflictos entre los países vecinos. Por ejemplo, tratan de incentivar el conflicto de Filipinas en una reivindicación de ciertas islas con China, incluso trata de incentivar un conflicto entre dos países socialistas hermanos como son Vietnam y la China, ¿no? Pero estos países están avanzando en madurez política, están resolviendo sus dificultades y sus conflictos fronterizos. Claro, es indudable la posición de gran fortalecimiento económico de China,
pero China también suele jugar diplomáticamente y no de una manera ofensiva en relación a sus vecinos sobre sus ventajas financieras, tecnológicas, de manera que lo que se espera en los mares del sur de China, en el Pacífico, en el Asia Central, en el Lejano Oriente, es un reforzamiento, como le digo, de la integración. Cooperación de Shanghái, grupo de ASEAN y luego el BRICS, ¿no? Que es un bloque que tiene un componente asiático muy importante, dado que Rusia es un país euroasiático, dado que China es una especie de motor económico-financiero, dado que está la India, que es un país que parece que ha superado en población ya a China, y hay otros países que tienen un perfil parecido más o menos al de la India, como es el de Turquía, que está en la lista de los asociados, ¿no? Como es Turquía, ¿no? Que está jugando también a ser a la vez miembro de la OTAN y a ser a la vez asociado a los BRICS. Esto lógicamente no gusta nada a los Estados Unidos, como se ha visto la semana pasada, el día 23, la alta encargada de comercio de los Estados Unidos, una señora que se llama Catherine Kay o Kay, advirtió, fíjese, con riesgos, fíjese qué significa eso, a Brasil, si Brasil sigue la línea que ha marcado o que ha propugnado el ministro actual de Agricultura y Ganadería de Brasil, partidario de integrar a Brasil en las inversiones gigantescas de la nueva ruta de la seda. O sea que los Estados Unidos vigilan, pero no pueden impedir el desarrollo de la historia, que es bastante impetuoso, ¿no? Que tiene sus circunloquios, tiene sus crisis, pero va en un sentido de un reforzamiento de los pueblos de lo que se llamaba el sur, ¿no? De la mayoría, de la verdadera comunidad internacional. Sin lugar a dudas, por eso era clave también hablar dentro de nuestros elementos de la franja y la ruta de la seda. Qué interesante cómo se mueven las placas tectónicas geopolíticas, van cambiando con el surgimiento de este mundo multipolar, pluripolar le dicen, y multicéntrico algunos, que marca sin lugar a dudas un nuevo sistema, no solamente económico, sino también político y social, con esa soberanía tecnológica y por supuesto también económica. Gracias como siempre al profesor José Antonio Ejido por ayudarnos a entender todo este panorama y como se dice en geopolítica, nada es casual. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. BRICS. El peso que tiene el BRICS está demostrando al mundo que es posible lograr acuerdos a través de la diplomacia sin llegar a escalar los mismos. El paso que da la India tiene mucho que ver con ese peso geoestratégico de la diplomacia de China, alejada de una política de confrontación de la Casa Blanca. Una evidencia más del surgimiento de este mundo multipolar y multicéntrico. 2. Ladakh. Ambos países han acordado vigilar esta zona de Ladakh para asegurarse que no ocurran violaciones de seguridad, lo cual conducirá a la resolución de los problemas en ese sentido. Y eso también puede ser leído como una derrota a los intereses de Estados Unidos, que sigue intentando usar a la India para escalar con China ante la pérdida de esa guerra tecnológica y económica que ellos mismos han generado. 3. Ruta de la seda, una clave fundamental. China quiere también hacer más seguras y acortar las rutas marítimas que emprenden las materias primas, especialmente evitar el estrecho de Malaca entre Malasia, Singapur y Sumatra, logrando un control geoestratégico. De allí las inversiones chinas en puertos de aguas profundas, como el de Gwadar en Pakistán, a través del cual el oleoducto llevaría por vía terrestre el petróleo de sus proveedores del Golfo hasta China, algo que Estados Unidos quisiese evitar a toda costa. Por eso intenta minar este megaproyecto. Nada es casual en geopolítica. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.